Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los profes que nos vienen acompañando en nuestro curso de apoyo para el ingreso a la carrera docente. Nosotros somos el colectivo magisterial Maestros y Maestras en Marcha y venimos desarrollando este espacio desde hace más o menos 7 sesiones en el cual venimos estudiando algunos de los componentes de la prueba para el ingreso a la carrera magisterial. Recordemos un poco que esta prueba es una prueba eliminatoria, ¿sí? Consta de, para pasarla, se necesitan, si vas a un cargo de docente, más de 60 puntos y si te presentas a directivo docente, más de 70 puntos. La prueba es eliminatoria, por lo tanto, tiene que tener por encima de 60 para el caso de docentes y por encima de 70 puntos para el caso de directivos docentes. De lo contrario, ya quedaría fuera de concurso. Recordemos que esta prueba es la que presentamos de manera escrita y tiene 4 componentes esta prueba. Según el decreto, el decreto 915 de 2016, que es el que regula, digamos, toda la normativa de lo que es el concurso. Nosotros hemos enviado por ahí algún material. Voy a revisar a ver si envié esta ley en particular, esta 915, ya que esta es la que nos desglosa el paso por paso del concurso docente, todo en materia de compra de derechos de inscripción, convocatorias, aplicación de las pruebas, presentación de los resultados, tiempos de espera para digamos, para las quejas, para las demandas que pueda tener el concurso eh, y demás aspectos normativos del concurso docente. Vamos un poco con la prueba. La prueba está dividida en 4 partes, una parte de lectura crítica, otra de razonamiento cuantitativo, otra de valoración de competencias blandas como liderazgo, ética, trabajo en equipo y ciudadanía, y otro de competencias pedagógicas para evaluar, formar y enseñar. ¿Eso en dónde está? Lo vuelvo y lo recuerdo, en el decreto 915 de 2016. Es por eso que nosotros hemos venido desarrollando este curso abordando estos 4 componentes de la prueba. Además de, lógicamente, la prueba de, se me va el nombre ahorita, bueno, la psicotécnica, la prueba psicotécnica, que también se aplica el mismo día que se presenta la prueba escrita y que nosotros en ese aspecto también vamos a tener algunas sesiones de trabajo. Para el día de hoy, la sesión que tenemos hoy es sobre modelos pedagógicos, uno de los componentes que tiene la prueba de ingreso al magisterio. Para eso, hoy nos acompaña de nuevo profesor, uno de nuestros compañeros de maestros y maestras en marcha, el profesor Henry Gómez. Además tiene maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y tiene estudios de filosofía en la Universidad del Rosario. El profe es un líder sindical, un líder social de la localidad de Usme. Entonces, profe, no sé si estás por ahí. Sí, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, sí, le escuchamos, profe. Listo, pues nada, en primer lugar, darle gracias a las compañeras y compañeros que se animan a mantenerse en estas sesiones de formación. Entiendo que hay en algunos desánimo porque no ha salido el PIN, pero tenemos información de primera mano de Marta Alfonso y el ejecutivo de FECODE que nos señala que en abril va a salir el PIN y ya esto, digamos, del concurso es un hecho. Entonces, saludar el esfuerzo, que se sigan conectando. El 26 vamos a tener una sesión presencial con la vicepresidenta de FECODE, Marta Alfonso,
en donde vamos a abordar todo el tema jurídico, que es fundamental que ustedes conozcan el 1850, el 1860 y toda la normatividad que implica la carrera docente. Entonces, pues invitadísimos, invitadísimas a que se conecten a la siguiente sesión y asistan presencialmente a la del 26. En esta ocasión nos corresponde modelos pedagógicos y pues para quienes estuvieron en la primera sesión, caracterizamos un poco qué es la pedagogía. Y decíamos pedagogía, viene la palabra paideia, que significa de alguna manera transportar de un lugar al otro a un individuo. Y los romanos lo tradujeron como humanitas, que significa dignidad, de esencia humana. Entonces, cuando hacemos pedagogía, estamos formando en la dignidad humana, estamos transformando de un lugar de conocimiento a otro lugar de conocimiento a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes. Puede ser para que sirvan al trabajo, para que se metan al capitalismo, para que funcionen en este modelo, o para que lo critiquen y lo transformen. Pero en últimas, la educación es eso, un cambio. Y pues antes de iniciar la sesión, me gustaría no pasar por alto la coyuntura en la que nos encontramos. Este domingo hay elecciones en nuestro país, a Cámara y a Senado. El Parlamento es fundamental porque es allí donde se toman las decisiones. Quienes consideramos que debe haber un cambio social en este país, pues evidentemente estamos apoyando a Gustavo Petro y a la lista que hay hacia la presidencia, específicamente nosotros, para esa consulta, para que participemos, bien sea por Petro, por Francia Márquez, por Camilo Romero, pero que pidamos esa lista y en el pacto histórico escojamos qué candidato o candidata debe ir a la presidencia de esa lista. Y a Cámara y Senado estamos impulsando la lista del Partido de la Paz, el Partido Comunes, que por acuerdo de paz tiene 5 representaciones en Cámara y Senado, pero que en definitiva necesita acumular una fuerza importante para ser parte del conjunto de las fuerzas alternativas, junto con el Pacto Histórico, junto con Fuerza Ciudadana y junto con los partidos que se sumen a este pacto. Nosotros nos sumamos al pacto histórico, pero como tenemos las curules, tenemos que hacer campaña de manera independiente en esta ocasión. Entonces, pues nada, invitarles a que voten, a que participen. Si quieren apoyar la lista del Partido de la Paz de Comunes, voten por Comunes y apoyen la lista de Gustavo Petro. Esa es la invitación nuestra, pero en todo caso, pues el maestro, la maestra es libre de tomar sus decisiones, pero en nuestro caso, pues vamos a apoyar esa lista del Partido Comunes y, por supuesto, a la presidencia Gustavo Petro. Entonces, bien, no sé, Elkin, si puedes compartir pantalla para iniciar con esta sesión de modelos pedagógicos de segunda parte. Hoy vamos a abordar 2 modelos pedagógicos. En la ocasión anterior abordamos el conductismo y el constructivismo. Hoy vamos a abordar el aprendizaje significativo y la pedagogía crítica. Y pues vamos a mirar algunas preguntas concretas de cómo aparecen en el concurso para que las analicemos y miremos las posibles respuestas de las mismas. Entonces, quienes nos acompañaron en la primera sesión, pues recuerdan que abordamos conductismo y abordamos constructivismo. En esta ocasión, pues seguimos con el aprendizaje significativo. Podemos pasar a la siguiente presentación. Entonces, bien, el aprendizaje significativo hace parte, digamos, de ese gran conjunto de modelos que es constructivista, pero tiene algunas diferencias que son buenos resaltarlas para que en la prueba no nos confundamos y metamos todos en el mismo paquete como constructivista. Este aprendizaje significativo nace del constructivismo, pero tiene unos aportes diferenciales. Entonces, el gran teórico, digamos, del aprendizaje significativo es el estadounidense David Ausubel, que nos habla que el aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en donde el estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Es decir, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y esto a su vez modifica y reestructura aquellos. En el constructivismo, digamos que encontramos
Digamos que eso es uno de los grandes aportes, que efectivamente el conocimiento se va construyendo a partir de ciertas etapas de desarrollo que fuimos viendo, que no es lo mismo un proceso en primera infancia a un proceso de un adolescente de 15, 16 años, y que por esta razón, digamos que los conocimientos y las estrategias pedagógicas en cada etapa de desarrollo, pues deben ser diferenciales. Pero aquí hay un plus. ¿Y qué dice este plus? Que es fundamental. Yo creo que el aprendizaje significativo en eso avanzó muchísimo, y de hecho el modelo cubano, que no es solamente significativo, lo toma en cuenta en su aprendizaje para la comprensión, y es cómo hacemos que el conocimiento que nosotros adquirimos sea duradero, estable y permanezca en nosotros. Si nosotros miramos, yo creo que el 90% de las cosas que aprendimos en la escuela se nos olvidaron. Y yo creo que el 80 a 75% de las cosas que aprendimos en la universidad se nos olvidaron. Entonces, Ausbel va a hacer esa pregunta. ¿Por qué hay conocimientos que olvidamos rápidamente? Y lo vemos permanentemente en los estudiantes. El pelado se aprende cómo se hace la fórmula, cómo se resuelve una ecuación, lo aplican en el colegio, en la evaluación, y el otro año no se acuerda de absolutamente nada. Entonces él va a decir, la única manera para que ese conocimiento sea estable, duradero y permanezca, digamos, en la estructura cognitiva del niño, de la niña, del estudiante, es que ese conocimiento se construya sobre la base de sus conocimientos previos. Es decir, yo no puedo llegar, buenas, vamos a ver ecuaciones de segundo grado, estas son, se resuelven así, y el estudiante de pronto las coge, aprende y la olvida. Pero si yo parto de sus conocimientos previos, de la multiplicación, de la división, comienzo a trabajar a partir de esos conocimientos previos y no inicio de una con las ecuaciones, sino bueno, vamos a hacer unas multiplicaciones, vamos a evaluar esas multiplicaciones. Entonces el estudiante retoma sus conocimientos previos, y si logra enganchar ese conocimiento previo a ese nuevo conocimiento que son las ecuaciones, el conocimiento va a ser duradero. Y en eso yo creo que la escuela falla permanentemente. Y por eso los procesos se van truncando a medida que el estudiante va avanzando en los grados. Supera las pruebas porque se las aprende de momento, y ya en el siguiente grado olvida absolutamente todo. Entonces, digamos que me queda aquí un momento en esto de los conocimientos previos porque es fundamental. Él introduce esta propuesta porque su preocupación fundamental no es que el estudiante aprenda, sino que aprenda significativamente, porque si no aprende significativamente, los conocimientos que él va a adquirir van a permanecer en la estructura cognitiva durante muy poco tiempo. Los aprende con el ánimo de pasar una evaluación, de superar un curso, de pasar un examen escrito, y al momentico los va a olvidar. Entonces, digamos que el gran aporte del aprendizaje significativo es pensarse cómo hacer que los conocimientos se anclen a los que ya tenemos y puedan tener una larga duración. ¿Listo? Siguiente. Pasamos a la siguiente, Elkin, porfa. En la siguiente presentación analizamos qué significa construir significados. Pero Elkin no ha pasado la presentación. Aquí ya la cambié en mi computador. Elkin, ¿puedes pasar a la siguiente, porfa? Voy explicando mientras Elkin logra pasar a la siguiente presentación. Entonces, bueno, ya sabemos que la preocupación del aprendizaje significativo Ahí, es cómo hacer los ahí ya sé. pensamientos. La siguiente, no, siguen ahí estancado en aprendizaje significativo. Ya, ahora sí, ahora sí. Listo. Ya sabemos que significa o que Ahí. implica que los conocí. Ahí está bien. Te adelantaste mucho, la anterior, la que dice construir significados. Listo. Construir significados, la anterior. No te adelantaste mucho. La anterior. Ahí. Listo. Entonces, para que el estudiante o la estudiante construya significados, debe ser capaz de establecer relaciones sustantivas, sustanciales y no arbitrarias entre lo que aprende y lo que ya conoce.
A medida que el contenido y los significados se relacionan con los esquemas previos de manera más sólida, podemos decir que se trata de un aprendizaje significativo. Bueno, esto tiene que ver, digamos, básicamente con lo que hemos dicho. El conocimiento que dura es porque tiene alguna significación importante para el estudiante. Y más adelante vamos a ver qué es eso de significación. Significación es que el estudiante lo pueda sentir práctico, que lo pueda poner en práctica en algún ejercicio de su vida cotidiana. Eso le va a permitir al estudiante que el conocimiento sea mucho más duradero. Eh, digamos que por eso nosotros nos aprendemos básicamente el oriente, el norte, el occidente, muchas cosas de primaria por su gran significación para la vida cotidiana permanece en nuestra estructura. Y a diferencia repito, de lo que pasa en bachillerato, de lo que pasa en lo universitario, se puede decir que los conocimientos de primaria permanecen en el tiempo y una persona de 60 años se aprende y conoce utiliza gran parte de los conocimientos de primaria eh, durante toda su vida. Entonces, es muy importante, repito, que los conocimientos se vuelvan sustanciales y no arbitrarios. Cuando el estudiante siente que eso es arbitrario, que no tiene sentido para su vida, sencillamente no lo aprende. Entonces, hay mucho tipo de aprendizajes. Creo que esta también es una de las grandes conclusiones. Nosotros hemos aprendido muchas cosas, pero no hemos aprendido muchas cosas significativas. Entonces, ¿qué condiciones debe tener el conocimiento para que lo podamos llamar significativo? Esa es la siguiente presentación. Siguiente, Elkin, por favor. Entonces, para que un conocimiento lo podamos llamar significativo, debe cumplir con estas condiciones básicas. La primera, y esta es fundamental, es que debe haber unos conocimientos previos adecuados. Esto es muy importante. Digamos, si lo tomamos en la educación inicial, seguramente los conocimientos previos no todos sean adecuados, porque el niño llega al colegio, a la escuela, y quizás sus padres no le han enseñado cosas básicas y previas que necesitamos. Pero en esa educación inicial, digamos, lo que se busca es que esos conocimientos previos que todo niño en esa etapa de desarrollo debe tener, los pueda adquirir para entrar a la etapa de escolarización. Pero ya cuando vamos a otros grados, por ejemplo, séptimo, a octavo, y yo tengo que dar una clase de ciencias sociales y empiezo con la Edad Media, por decir algo, pero el estudiante en sexto no entendió, no aprendió qué significa la edad antigua, qué significa el proceso histórico, qué significa una edad, que es muy importante el concepto de edad o de periodo histórico, pues yo empiezo a explicar la Edad Media y el estudiante no va a entender absolutamente nada. Entonces yo lo que debo hacer es primero cerciorarme, conocer y caracterizar qué conocimientos previos tienen los estudiantes. Resulta que no entienden que es un periodo histórico. Yo no puedo empezar con la Edad Media, sino que debo empezar a trabajar con ellos, fortalecer esos conocimientos que debería tener previamente para poder comprender la Edad Media. Y si debo devolverme en algunos contenidos para fortalecer esos conocimientos previos sin los cuales no va a poder comprender ese tipo de conocimientos, pues se debe hacer. ¿Sí? Aquí digamos que no es una visión totalmente lineal en donde el estudiante ya aprendió, ya adquirió, ya está en séptimo y por eso debe saber esto en teoría, sino que debemos retornar muy, digamos, secuencialmente los conocimientos previos de las etapas anteriores. Entonces, en primer lugar, los conocimientos previos deben ser adecuados. El maestro, la maestra debe caracterizar en primer lugar qué conocimientos previos tienen los estudiantes y las estudiantes para que sea un aprendizaje significativo. El segundo, la interacción constante con los conocimientos previos y los nuevos conocimientos. Lo que les explicaba, siempre retomar la multiplicación, así esté en 11, poner esos ejercicios, así esté en 11, yo puedo poner un mapa y decirle, ubíqueme dónde está América, ubíqueme dónde está Europa, ubíqueme dónde está Oceanía, y lo he hecho, y los estudiantes les das un mapa mundi y no saben ubicar los continentes, en 11. ¿Por qué? Porque los maestros hemos errado y no, eso ya lo deben saber los pelados de 11. Voy a explicar la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empiezo en Europa, la primera mitad del siglo XX, sucedió esto en Polonia, sucedió esto en Alemania. Y resulta que el estudiante ni siquiera sabe ubicar en un mapa dónde queda Europa. Entonces,
debe haber esa interacción constante. No importa que estén en 11, yo puedo poner un mapamundi y puedo hacerles que ubiquen geográficamente ciertos continentes, aun cuando yo presuponga que ya eso está adquirido. Entonces, la fortaleza de esto es que vamos yendo y viniendo a diferentes etapas de conocimiento que se supone que ya están adquiridas, sino que las reactivamos y las ponemos en relación constante con los nuevos conocimientos que queremos adquirir. El tercero, o la tercera condición para que el aprendizaje sea significativo, tiene que ver con que el aprendizaje debe ser funcional, útil y aplicable a las circunstancias. Entonces, por ejemplo, el caso de la Segunda Guerra Mundial. Yo debo tener la capacidad de que ellos, por ejemplo, me traigan una noticia de lo que está pasando en Ucrania, que se vean un pedacito del noticiero, que cojan unos memes, que cojan unos TikTok que se hayan hecho frente a ese tema, que es algo usual, práctico, aplicable a las circunstancias actuales que ellos están viendo todo el tiempo, y que ellos a la luz de lo que estamos estudiando puedan dar cuenta de esa realidad que los está bombardeando en las redes sociales frente a lo que pasa con Ucrania. Debo tener la capacidad de que eso sea funcional. Porque si yo cojo la Segunda Guerra Mundial como algo muerto, pasado, y entonces en esa época Hitler era malo y cogió a sus pobres judíos y los trató muy mal, pero ya eso está superado, el estudiante lo va a ver como algo muerto que no tiene ninguna funcionalidad en la actualidad. Y resulta que sí. Resulta que hay un sector fascista en Ucrania que ha tratado a una población minoritaria de Donbass como si fueran prácticamente judíos, en un cerco económico, en un cerco político, en un cerco militar que ya lleva casi 8 años. Y que esas prácticas siguen vigentes justo como sucedió en 1940. Entonces, de eso se trata, de que el estudiante pueda entender que lo que estamos aprendiendo le va a servir para alguna cosa práctica en su vida. Siguiente, Elkin. En la siguiente, entonces vamos a ver cuál es la concepción de educación, de enseñanza, aprendizaje que nos plantea el aprendizaje significativo. Toma Mario Carretero, que es un constructivista español muy conocido, pero que ha logrado conjugar también el aprendizaje significativo para su propuesta pedagógica. Entonces, Mario Carretero nos va a decir qué es el aprendizaje, qué concepción tienen ellos de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, él dice, primero el aprendizaje es un proceso constructivo interno. Esto es fundamental. Yo no trabajo con 40 máquinas que sean exactamente iguales, sino que cada uno tiene un proceso constructivo interno. Si en la ADE nos estamos peleando, que no sean 40 estudiantes, sino 20, incluso de 15, como lo decía Granchi, para que haya una educación de calidad, es porque yo podría, en vez de tener un observador del alumno para castigarlo porque tiene los tenis blancos, cafés o amarillos, es porque yo tengo el estudiante Álvarez Julián y tengo su plan de trabajo pedagógico y su proceso constructivo interno. Sé qué procesos pedagógicos tiene débiles, cuáles son fuertes, en qué se desenvuelve mejor, y con esa hoja de ruta yo puedo también trabajar con él algunas cosas de manera particular. Pero pues como tenemos 45 estudiantes, yo hago lo que puedo efectivamente porque humanamente no se puede hacer más, y el proceso constructivo no termina siendo interno, sino que uno aspira a que todos lleguen a un mínimo y el que no pudo, pues no pudo. Pero en últimas, pues lo que dice Carretero es verdad, cada proceso es interno. Cada niño tiene un proceso de desarrollo muy diferente al que está al lado, incluso siendo hermanos, incluso siendo gemelos. Entonces, ¿qué depende del nivel de desarrollo del sujeto? También efectivamente por unas etapas de desarrollo que descubrió Vygotsky, que van cambiando con la etapa biológica, y según la etapa biológica, pues también hay unas posibilidades y unas limitaciones para adquirir ciertos conocimientos. Y aún así, pues es diferencial, porque hay niños con discapacidades, con capacidades diferenciales, que no van a desarrollar las mismas capacidades en los mismos tiempos y espacios que otros niños, eh, aunque estén en la misma etapa biológica, en donde sea una reorganización cognitiva a través de la interacción social. Esto es fundamental y eso lo retoman de Vygotsky. Y lo hemos visto yo también, si pueden escribir en el chat, visitando instituciones educativas este año, los pelados y las chicas están en una situación de desborde total,
en donde, digamos, después de casi 2 años de no estar en la escuela de manera normalizada, pues los estudiantes están desbocados. Y entonces la escuela es más vigente que nunca después de la pandemia. Los ejercicios virtuales son importantes, pero en últimas lo más importante de la escuela es la interacción social. La cantidad de conocimientos que adquieren los estudiantes en esa interacción social es fundamental para su desarrollo. Y muchas veces, más allá de lo que yo explico en esa hora, es en ese trabajo en grupo en donde el pelado más pilo le explica al otro y al que no sabe le cuestiona al otro, o se copia al menos y logra reproducir en la mente alguna cosa. Ahí es donde también se da el conocimiento, en la interacción social. Y en esa interacción social se toma una conciencia de la realidad. Pues vea cómo lo va desglosando Carretero. Primero, efectivamente, es un proceso interno, donde ahí van pasando cosas cognitivas en nuestro cerebro que nos van modificando nuestra forma de comprender el mundo y ahí vamos creciendo. Pero eso no es posible como una persona aislada completamente sola, sino que eso se va desarrollando en la interacción social y en esa interacción social yo me voy dando cuenta de qué es la realidad social. Voy tomando conciencia de esa realidad. Siguiente. Entonces, así como no todos los aprendizajes son significativos, por eso los olvidamos rápidamente, se nos olvidan constantemente, y es bueno porque si no estaríamos saturados, pero permanecen en el tiempo los conocimientos que son significativos para nosotros, que nos sirven, que son útiles. Por eso los pelados ahorita tienen un problema de ortografía tenaz, porque como hay un autocorrector que le corrige todo en el WhatsApp y ya no escriben a mano, ni memorizan, ni hacen el ejercicio de la relación mente-mano, sino que van chateando, la ortografía es una de las cosas que más se ha perdido, porque ya no es significativo para ellos, salvo cuando ya entran a la universidad, que ahí tiene una funcionalidad importante, salvo cuando ya tienen que presentar una hoja de vida. Entonces la ortografía, por ejemplo, es una de las cosas que ha sufrido este tipo de situaciones. Y entonces, así como hay un aprendizaje significativo, no todos los saberes son iguales. Ellos nos van a decir que hay 3 tipos de saberes. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay un saber que es declarativo, que es el saber decir. Este es muy importante. Y pues digamos que en la primera infancia, en la primera etapa, no se habla de conceptos, pero sí de nociones. Que el estudiante ya tenga una noción del tiempo, del espacio, de su cuerpo, de su corporalidad, de la lateralidad, de las dimensiones. Pero ya, una vez empieza el proceso de primaria, empieza a tener la capacidad de conceptualizar, de conceptualizar. Y en bachillerato, pues por supuesto, se profundiza. Entonces, lo más importante, por ejemplo, es que el estudiante sepa conceptualizar. Yo no necesito que él se aprenda lo que sucedió en los casi 700 años de la Edad Media. Eso es imposible, porque yo no estoy formando historiadores. Pero sí que él tenga el concepto de qué significa la Edad Media. Es un proceso histórico que duró 700 años en donde habían reyes que tenían un poder político económico casi total, gracias a un ejército que protegía su castillo, y quienes trabajaban eran los siervos de la gleba, que le rentaban esa tierra a los reyes y tenían que darle gran parte de su trabajo como un impuesto a ese rey que se creía dueño de la tierra. Si el estudiante me resume eso de la mejor manera, ya tiene el concepto de qué es Edad Media. Pero si yo le digo que quién es Luis XV, Luis XVI, y que me tiene que decir en qué año nació y que qué ropa se ponía, pues no lo va a poder aprender, ni sería importante que yo le preguntara ese tipo de cosas. Que yo le diga que es un feudo y que él me diga así, es una parcela de tierra en donde hay un castillo, hay un man que manda, que tiene unos soldados y que tiene unos campesinos que están a su disposición. Ya. Pero que yo le diga cuántos castillos había en España de la Edad Media en el año 1600 y por favor escríbame los completicos, pues es un trabajo estéril. Lo mismo en matemáticas. Si el estudiante no logra entender qué significa una suma, conceptualizarla, quizás se lo aprende de manera mecánica, pero no tiene la concepción y el saber decir y explicar qué es lo que está haciendo en esa suma. Entonces, el primer saber y el más importante es que el estudiante maneje conceptos. ¿Y qué hace con esos conceptos? Pasamos al segundo tipo de saber, el saber procedimental. Como el estudiante ya sabe que es una suma, que es una adición, que es lo mismo, una resta, una multiplicación y una división, al manejar esos 4,
ya los puede relacionar y pasar a otro tipo de ejercicios más complejos, ¿sí? Una regla de tres, una ecuación, yo de eso no sé mucho, pero si no maneja esos cuatro, digamos, elementos y los puede poner en juego, pues no va a poder hacer el procedimiento. Entonces, cuando ya él tiene esos conceptos, se le va a facilitar mucho más realizar procedimientos, que es fundamental. Ahí el conocimiento va cogiendo consistencia. Si no, el niño repite como un loro. ¿En qué año llegaron Cristóbal Colón? En 1492, la pinta la niña de la Santa María. Y le digo, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué implicaciones tuvo? No, no tengo ni idea. Yo me aprendí eso de memoria. Entonces, no, cuando él logra entender que eso tiene una implicación, que eso un proceso y que eso generó algo, el niño ya sabe hacer, por eso el saber procedimental es saber hacer, sabe hacer algo con esa información, la sabe poner en juego, sabe utilizarla para pensar. Y la más importante también es el saber actitudinal, saber ser. Yo que gano teniendo un pelado, una chica que es muy dura en matemáticas, en química, pero es una porquería de persona, no se solidariza, no comparte sus útiles escolares, se burla del que no sabe. No tenemos nada, no hay un proceso completo. Entonces, el tercer saber es el saber actitudinal, saber ser en sociedad, saber comportarse con el otro, la parte ética de la formación como persona. Y eso no se da solamente en la clase de ética que dura 55 minutos una vez a la semana, sino que debe estar incorporada en nuestro trabajo pedagógico constante. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Elkin, porfa. Entonces, la evaluación. Entonces, la evaluación no va simplemente a revisar si el estudiante puede plasmar en un papel de manera mecánica lo que yo quiero que me diga, sino que lo que nosotros vamos a, digamos, a estar evaluando permanentemente es los conocimientos nuevos adquiridos por los estudiantes a partir de su experiencia previa y que le permite saber decir, saber hacer y saber ser. Entonces, como yo siempre estoy mirando esos conocimientos previos y los estoy poniendo en juego, estoy diciendo, el estudiante ya no solo sabe que la Edad Media, ya me está preguntando cómo se cayó esa vaina. Y ya estamos llegando a la modernidad, al descubrimiento de América, a la Revolución Francesa. Entonces, el estudiante ya dio un paso agigantado, ya no es ese niño de sexto que ni siquiera entendía que era el esclavismo, ni siquiera sabía que era una etapa histórica, sino que el estudiante ya me puede dar cuenta de eso y además me está preguntando qué pasó después. Entonces yo evalúo ese tipo de procesos. Y generalmente, y esto es una de las cosas más difíciles, no siempre la evaluación puede ser escrita. ¿Por qué? Porque allí se pierden muchas potencialidades de la evaluación. Si yo le digo a él que me escriba qué es la Edad Media y logra copiarse del compañero, pues sí, le pongo 5. Pero si yo hago una evaluación oral y le pregunto acerca de este tipo de cosas, bueno, ¿y qué era un vasallo? No, el vasallo era alguien que no tenía tanto poder, pero entonces el rey le prestaba su pedazo de tierra para que el hombre tuviera cierto poder en ese pedacito. Listo, ya, el man entendió qué es eso. Pero si le digo que es el vasallaje, no, y se copia el compañero y lo repite, pues graves. Entonces, en la evaluación hay que combinar muchos tipos de evaluación. En el colegio, por ejemplo, en el que yo trabajo, se sugiere al maestro que haya 3 tipos de evaluación y que todas tengan un porcentaje diferencial, porque a propósito, mi colegio tiene el aprendizaje significativo como énfasis, como enfoque, perdón. Entonces, muchos maestros de matemáticas y de química, digamos de las ciencias duras, dicen, bueno, la última evaluación vale el 60%, porque si usted no es capaz de resolver esas ecuaciones, entonces usted no sabe nada y perdió. Entonces, ¿el pelado para qué entra todo el mes o los 3 meses? Pues que ni venga al colegio y mire por internet y llegue ese día y presente su evaluación y si la pasa, chao pescado, ¿para qué entra al colegio? Entonces, nosotros hemos dicho, deben haber 3 tipos de evaluación que puede ser, bueno, los ejercicios en clase. Bueno, estamos haciendo un calendario matemático y según si lo desarrolla, lo dialogamos, lo vamos haciendo en clase y de pronto el pelado le falló la evaluación, no le fue tan bien, pero fue muy juicioso durante toda la etapa y logró algunos avances en ese calendario matemático. Yo le voy a ponderar eso y va a pasar. Entonces, esta evaluación tiene que tener en cuenta esos procesos, lo cognitivo, los conocimientos, los conceptos, los procedimientos y la actitud. De pronto el pelado no le da bien en matemáticas, no es su fuerte, escasamente hizo una de 3 ecuaciones bien,
pero el pelado siempre fue servicial, es un pelado que colabora, que siempre está pendiente, que pregunta, pero que se le dificulta. Pues yo no lo voy a rajar porque es un pelado que si seguimos el proceso el siguiente año puede adquirir sus conocimientos. Pero si yo lo rajo, seguramente se sale del colegio y se pone a trabajar. Entonces es una evaluación un poco no, mucho más humana y que tiene en cuenta muchas variables, ¿listo? Hasta ahí vamos a dejar porque el tiempo es corto, ya falta un cuarto para las 4, y vamos a pasar a la pedagogía crítica. Igual al final, si hay preguntas, también las ampliamos. Entonces pasamos a la pedagogía crítica. Con esto cerramos, con el aprendizaje significativo cerramos, digamos, es como el desarrollo más avanzado de la pedagogía constructivista y por eso tiene unos aditivos, unas modificaciones importantes. Y es uno de los modelos pedagógicos que utilizan colegios de alto nivel en Colombia y otros países. Pero pues vamos a pasar a la pedagogía crítica. La pedagogía crítica surge en la segunda mitad del siglo XX como una crítica al modelo económico, pero también superando las teorías de la reproducción, que reducían la escuela a un aparato ideológico del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Durante mucho tiempo los marxistas, los revolucionarios, los críticos, las críticas del modelo señalaban, no, la escuela es un espacio de reproducción social. Es decir, estamos formando obreros para que salgan y trabajen. Eso es un espacio de dominación, de alienación. Ahí lo único que estamos haciendo es formarle clase obrera a los ricos. Y pues esa era la fácil, porque eso es decir que el agua moja. Entonces muchos críticos dijeron sí y no, porque entonces en la fábrica no podría haber resistencia, no es que ahí es donde nos explotan para poder generar riqueza, pero sin embargo en las empresas y en las fábricas es donde se generan los sindicatos, es donde se generan los círculos de estudio, es donde se organiza el obrero y se mete a un partido político y comienza a dar la pelea. Entonces, así como pasa en la fábrica, así también pasa en la escuela. La escuela puede ser un espacio de resistencia en donde se pueden desarrollar procesos pedagógicos alternativos. Entonces, superando esa crítica facilista que era decir, no, eso es capitalista, pues que no lo es. No, decir, sí es capitalista, pero se pueden hacer procesos pedagógicos interesantes, críticos, transformadores. Entonces, esto surge, uno de los principales exponentes, no los únicos, es Henry G. Rokes y Peter McLaren. También está Apple. Algunos incluyen acá a Paulo Freire, pero nosotros preferimos incluirlo como la educación popular. Igual que Lola Sendal, es una gran pedagoga colombiana que aunque maneja la pedagogía crítica, digamos, también la enmarcamos en la educación popular. En caso de que tengamos más tiempo, para una última sesión me gustaría que trabajáramos la educación popular. Listo, siguiente. La concepción de educación de la pedagogía crítica. Siguiendo a Jean-Paul Sartre, él y la maestra son intelectuales, no solo somos funcionarios. Esta diferenciación que hace Sartre es muy importante. Dice, hay funcionarios y hay intelectuales. Vamos a poner el ejemplo de un funcionario, el médico. El médico es un funcionario cuando usted va a la EPS, está enfermo, puede que tenga cáncer porque tiene síntomas asociados a un posible cáncer, pero el hombre no le permite a usted sacar un examen especializado para poder ver si tiene o no cáncer, sino que le dicen, no, no hay agenda, eso está demorado, yo creo que simplemente es un malestar estomacal, tomes este laxante, puede ser gastritis. Y como a él lo evalúan y le piden cuentas de cuántas citas al especialista da, y si da muchas lo sancionan, y si atiende a la gente con medicamentos costosos, lo echan, porque debe tener un estándar de calidad que le dice que no puede pasarse de esos límites. Entonces el man le da a usted acetaminofén, le da un laxante, digo, una bebida gástrica y lo manda para la casa. Ese es un funcionario, no es un intelectual, porque no está cumpliendo con su deber, aun cuando su deber vaya en contra del sistema y del modelo que él representa. Y en el caso de los maestros, de la misma forma. Te puede decir, no, estos chinos van a vender Vive 100 y estos pelados van a salir a ser empleadas de servicio. Entonces yo les enseño lo básico y desde que se porten bien a mí el coordinador no me dice nada, no se me salen del salón y están ahí sentados, pues listo. Eso es un funcionario. Pero el intelectual es el que dice, no, estos pelados tienen unas condiciones graves, tienen unas situaciones difíciles de economía, llegan al colegio sin comer, su único alimento es ese refrigerio y por eso se pelean por él.
porque no ha desayunado y quizás esa comida va a ser su almuerzo y también su cena. Entonces se agarran, pues, no porque sean salvajes, no porque esos chinos no tienen formación, sino porque tienen física hambre. Y yo debo denunciar ese tipo de cosas y luchar por transformarlas. No simplemente siéntese, cállese, anote y no moleste. Entonces, desde la concepción de la pedagogía crítica, el maestro debe ser un intelectual. Y el intelectual es el que denuncia las contradicciones de las cuales él y ella misma son producto. Nosotros somos producto de esta desigualdad, de este modelo, y a veces reproducimos, pero podemos denunciar esas cosas que a veces nos toca reproducir. Entonces, la escuela puede ser un espacio de reflexión que le permita a los estudiantes comprender su realidad para transformarla. No simplemente, ya aprendió todos los contenidos que estaban acá en el estándar, me doy un aplauso, me pongo carita feliz, lo logré. Y los estudiantes tienen hambre, cuando van a salir no van a conseguir trabajo, ¿para qué entran a una universidad si ni siquiera les pagan lo justo? A veces esa inversión tan grande que hacen no tiene ningún sentido porque les va a tocar manejar un Uber, un taxi, un pick-up. Entonces, si yo no denuncio eso, no estoy haciendo nada, a pesar de que me sienta muy feliz porque adquirieron los conocimientos que están en el plan de estudios. Siguiente. Entonces, esta propuesta pedagógica es muy densa, es muy grande. Ojalá tuviéramos más espacios para estudiar, por ejemplo, a Henry Giroux, a Peter McLaren, a Apple por separado, e incluso a Jorge Torres con su libro El currículo oculto y otros que son muy interesantes. Pero pues vamos a resumir, digamos, un poco cuál es esa propuesta pedagógica de la pedagogía crítica. Aquí hay una claridad muy importante y es importante también, digamos, ser honestos. La pedagogía crítica no es un modelo pedagógico, no es un modelo, porque la pedagogía crítica no tiene su propia teoría sociocultural completamente elaborada. Ve la sociología, se alimenta de la antropología, se alimenta de la historia, pero como tal no tiene una propuesta completa. ¿Por qué? Pues porque esa se construye cuando ya se transforma la realidad. Por eso Cuba tiene el aprendizaje para la comprensión, porque ya es poder, ya es una sociedad diferente y construye un modelo pedagógico diferente. Nosotros estamos resistiendo al modelo que existe. Entonces, acá, como dice la presentación, la pedagogía crítica no niega los otros modelos pedagógicos. Es decir, yo puedo ser pedagogo crítico y utilizar el aprendizaje significativo. Yo puedo ser un pedagogo crítico y utilizar el conductismo en ciertos momentos porque son necesarios para que se desarrolle el proceso educativo. Yo puedo ser un pedagogo crítico y ser constructivista y utilizar a Vygotsky o utilizar a Piaget. Entonces, lo que hace la pedagogía crítica es apoyarse en esos modelos de manera creativa. Los utiliza, los toma, los tiene en cuenta, teniendo en cuenta unos principios, que son los siguientes. El primero, pues una lectura de la palabra y lectura de la realidad. Es decir, un poco lo que estábamos hablando. La lectura de la palabra, el estudiante sabe leer, sabe escribir, sabe pronunciar, entonces carita feliz, pero no tiene idea de por qué llega al colegio y no tiene con qué comer, o por qué sus zapatos están rotos, o por qué se burlan de él porque tiene, en vez de maleta tiene que cargar sus cuadernos en la mano, o por qué se burlan de él porque él no tiene celular y los demás sí tienen celular. Entonces, es importante que él lea la palabra, es decir, que aprenda los contenidos disciplinares, lo que se pide en el plan de estudios, pero que aprenda a leer la realidad, que es lo más importante, comprender la realidad, cuestionarla para ver cómo la puede transformar. El segundo principio que también contempla la pedagogía crítica es el trabajo por proyectos para transformar realidades inmediatas. Aquí, como les estaba explicando, no es solo importante que el estudiante desarrolle sus procesos cognitivos, tampoco los niega, por eso lo decimos desde el principio, claro. Yo no puedo ser un profe, no, es que ese es el modelo capitalista, yo por qué le voy a enseñar esos estándares, los estándares son dominantes, eso viene del imperialismo. Sí, profesor, pero deje de ser vago y de clase. Pues claro, el maestro tiene que dar esa clase, para eso le pagan. Es un intelectual, pero está inserto en la sociedad. Pues claro, tiene que enseñar, tiene que dar clase. Pero aquí lo importante también es que ese trabajo sea colectivo. Entonces, una de las cosas que pondera la pedagogía crítica es el trabajo por proyectos. Por ejemplo, el proyecto de la huerta de ciencias sociales con la de ciencias naturales. Entonces, resulta que en el colegio hay un espacio
libre, en donde podemos construir una huerta y a través de esa huerta vamos a relacionar el conocimiento de las ciencias naturales con las ciencias sociales, pero aparte de eso vamos a hablar de las problemáticas de la soberanía alimentaria, porque la papa está tan cara, y quizás en ese pequeño proyecto productivo los estudiantes puedan vender algunos productos y darse cuenta que hay una forma de economía solidaria que funciona. Entonces, aquí ya no solo importa que aprenda, sino que se asocie, que trabaje de manera colectiva y que esos proyectos relacionen todas las ciencias del conocimiento en la medida de lo posible. En la pedagogía crítica no existen campos de conocimiento separados, sino que la idea es que las ramas del conocimiento se entrelacen para poder transformar la realidad. Entonces, una de las, digamos, de las apuestas que tiene la pedagogía crítica y que le da mucho énfasis es el trabajo por proyectos colectivos. El tercer principio, que es muy importante, es que el educador también aprende y el estudiante enseña. Decía Paulo Freire, nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Entonces es muy importante esa humildad del educador, decía Paulo Freire, de entender, de comprender, de que cuando está en clase, él está aprendiendo de sus estudiantes. Es un diálogo en donde los estudiantes le enseñan y el estudiante aprende también, pero el maestro está aprendiendo y enseñando también constantemente. Entonces, por lo tanto, el maestro también puede ser evaluado por sus estudiantes y en ese diálogo puede mejorar sus clases, puede mirar qué otras cosas les interesan, no está tan preocupado de que la evaluación es un arma, es una pistola con la que usted controla a los estudiantes para que se queden quietos, sino que es un proceso en donde colectivamente se puede mejorar como equipo de trabajo. Cuarto, por supuesto, la evaluación no es punitiva, no es punitiva. Busca el mejoramiento colectivo. Y esto es fundamental, sobre todo en la escuela pública. Yo lo he dicho en muchos espacios y es cuando entran en sexto, en el sistema público colombiano, los estudiantes entran a sexto, es decir, pasan de primaria a bachillerato, encontramos que tenemos casi 1 millón de estudiantes en sextos, en los esticos que tanto nos estresan y nos pelan la úlcera gástrica. Pero en sexto tenemos casi 1 millón de estudiantes. Y resulta que cuando llegan a 11, en el sistema público, ese mismo sistema público, hay 450.000 estudiantes. Es decir, que eso casi que es una guerra desde sexto hasta 11, en donde vamos echando estudiantes, vamos evaluando mal, es decir, se rajó, perdió el año, perdió el año, perdió el año. Y cuando llegan a 11, quedan 450.000 vivos. ¿Qué pasa con esos 650.000 estudiantes que casi se quedan por fuera? Generalmente nunca terminan su bachillerato. Entonces, cada 2 años estamos generando 1 millón de personas que no terminan su bachillerato, aproximadamente. En esa rajación de estudiantes vamos dejando niños que van saliendo del sistema público. Y entonces, ¿qué está pasando? Esos pelados nunca aprendieron. Yo lo rajé que porque no sabía sumar, restar, multiplicar, que porque no sabía qué era la célula. Y pues ya tiene 20 años y no aprendió nada de eso, pero no terminó su bachillerato, porque nuestra evaluación es profundamente punitiva. ¿Yo cómo hago para que esos chinos no jodan? Pues los rajo. ¿Yo cómo hago para que esos chinos se sienten? Los rajo. Y resulta que cuando llegamos a 11, nadie ha terminado su bachillerato. Un número muy pequeño termina de bachillerato. Ahora, no se trata de pasarlos porque sí, pero que tenemos, eso es una propuesta, digamos, que tenemos desde el sindicato. ¿Cómo construimos un modelo pedagógico que sin ser punitivo le permita mejorar colectivamente a los estudiantes? Es decir, que sin que yo haga que pierdan permanentemente, todos los estudiantes, un número tan significativo, logremos que ellos durante el bachillerato vayan mejorando gradualmente y no necesariamente se salgan de la escuela. Entonces, la evaluación no puede ser punitiva, busca el mejoramiento colectivo. Nuestro interés, y lo hemos dicho, no es que todos estos estudiantes terminen con el promedio de la prueba saber del Marymount o del colegio gimnasio moderno, porque no podemos, pero sí que lleguen a 11 siendo personas, que tengan un proyecto de vida, que no estén metidos en la droga, en el microtráfico, en la prostitución. Es decir, nuestro trabajo también es muy humano y no podemos estar rajando estudiantes de manera sistemática. Por eso la pedagogía crítica aboga por una evaluación no punitiva. Siguiente. Bien, ya para no aburrirlos tanto, vamos a pasar a
las preguntas, a las preguntas que tenemos formuladas aquí para analizar algunas. Bien, sé que está un poquito pequeño, les pido excusas, pero bueno, yo aquí estoy ampliando y creo que se alcanza a leer. Vamos a analizar 3 preguntas. La idea no es que respondamos todas al tiempo, no, la primera es la A, la segunda es la B y punto, sino que podamos leerlas con calma. Entonces, bueno, vamos a mirar la primera, que dice, el modelo pedagógico de su colegio contempla que el aprendizaje significativo evidencia la idea de que la educación es un conjunto de experiencias que contribuyen al engrandecimiento del ser humano y por ende se constituye en una teoría de la educación. Ahí no nos ha dicho nada nuevo, pero tengámoslo en cuenta. Por lo tanto, la aplicación de esta teoría en el contexto escolar es fundamental porque favorece en los estudiantes a. Desarrollos afectivos, cognitivos y psicomotores, procesos educativos reflexivos e interpretativos, pensamientos y sentimientos éticos, construcciones conceptuales de diferentes temáticas. Entonces, por el chat, por favor, respondamos cuál consideramos que es la correcta. Tenemos ahí 2 minuticos para que vayamos respondiendo. Si es la A, la B, la C, y ya evaluamos. Pueden ir escribiendo en el chat, porfa. Bien, allá estoy viendo las respuestas. Entonces, bien, casi todos han respondido la B y la A. Entonces, miremos la A. Dice desarrollos afectivos, cognitivos y psicomotores. Y la B dice procesos educativos reflexivos e interpretativos. Podemos decir que la B es la trampa, porque el proceso educativo son todos reflexivos e interpretativos. Eso, digamos, es propio de la enseñanza para la comprensión. Fíjense que toda la exposición nunca hablamos de lo interpretativo, ¿sí? Ese paso no lo ha dado el aprendizaje significativo, porque eso ya es propio del modelo cubano, en donde el estudiante adquiere todo esto que hemos dicho, pero aparte interpreta y reflexiona sobre lo que él mismo ha aprendido.
Aquí lo que nos interesa es que el estudiante tenga unos conocimientos previos, los fortalezca para aprender unos nuevos. Y dijimos que esos saberes no son únicos, sino que hay diferentes tipos de saberes que la A nos explica perfectamente. Desarrollos afectivos, que yo lo expliqué como actitudinal, ¿sí? La parte de saber ser. Cognitivos y psicomotores. En lo cognitivo y psicomotor está tanto lo conceptual, lo declarativo, que es saber decir, y psicomotor, pues saberse mover y saberlo hacer. Entonces es la A, porque allí nos están, en otras palabras, de la exposición, mostrando los tres tipos de saberes que dijimos que el estudiante debe aprender. Actitudinal, procedimental, declarativo. Aquí lo llaman afectivo, cognitivo y psicomotor, pero digamos que encajan perfectamente. La otra, sí, efectivamente, el estudiante también reflexiona en el aprendizaje significativo, pero reflexivo interpretativo es propio de la enseñanza para la comprensión. ¿Listo? Entonces la respuesta es la A. Seguimos en la pregunta 82, Elkin. Cada vez se escuchan más voces que plantean la necesidad de reformular nuestras políticas y programas educativos, puesto que debemos reconsiderar la organización del conocimiento. Y para ello es necesario derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir una manera de reunir lo que hasta ahora ha estado separado. Este planteamiento es importante para su función docente porque le permite desarrollar con los estudiantes a reflexiones acerca de la interdisciplinaridad, cuestionamientos sobre la especialización de las disciplinas, análisis de las diferentes dimensiones de un fenómeno social y trabajos de investigación de diferentes temáticas. Leamos nuevamente ustedes allá en su casa muy bien lo que nos están preguntando, porque ahí está el truco, y luego respondemos. Tenemos ahí 2 minuticos para responder. En el chat, por favor. Bien. Vamos a analizar entonces. Yo les dije que el truco estaba en mirar muy juiciosamente qué nos están preguntando. Y leamos muy bien el último párrafo de la pregunta 82. Este planteamiento es importante para su función docente porque le permite desarrollar con los estudiantes. ¿A mí para qué me sirve usar varias disciplinas con los estudiantes? Con los estudiantes, ahí está el secreto. Entonces la A, reflexiones acerca de la interdisciplinariedad. Yo no me voy a poner con los estudiantes y decir, vea, ¿por qué es importante que las ciencias duras no estén separadas de las ciencias blandas, que son las ciencias sociales, y creamos la interdisciplinariedad? Quizá eso no sea importante para los estudiantes. B, cuestionamiento sobre la especialización de las disciplinas. Claro, se puede hacer. Decirle, pelados, ¿por qué nos están enseñando todo así, hermano? ¿Por qué sociales por un lado, como si fuera una caja aparte, y matemáticas por una caja aparte? Quizás puede ser importante, pero no es la fortaleza de trabajar la interdisciplinariedad con los estudiantes. C,
Análisis de las diferentes dimensiones de un fenómeno social. Eso es lo importante de poder derribar las barreras de las disciplinas. La respuesta es la C. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, con una huerta, la huerta trabaja las ciencias naturales, puede trabajar la química, porque van a coger esa remolacha que siembran y la van a fermentar y van a ver qué pasa con esa remolacha. Pero en sociales yo les estoy enseñando la soberanía alimentaria y la importancia de los campesinos. Pero resulta que en educación física están haciendo un estudio sobre cuáles son los mejores alimentos para un rendimiento deportivo y se dan cuenta que la remolacha tiene muchas vitaminas y puede fortalecer y la empiezan a utilizar. Es decir, en la práctica nos permite analizar un fenómeno que es esa huerta desde diferentes ámbitos. Más allá de yo ponerme a pensar con los estudiantes, ¿por qué nos toca especializar o qué es la interdisciplinaridad? No, es cómo pueden analizar un problema desde diferentes ámbitos y siendo el mismo problema. Entonces la respuesta es la C. Creo que casi todos le pegaron a la C, ¿cierto? Muy bien. Pasamos a la pregunta 83. El sociólogo Edgar Morin, Pensamiento complejo, plantea que la educación debe favorecer la aptitud natural del espíritu para plantear y resolver problemas y estimular el pleno empleo de la inteligencia general. Usted utilizaría este planteamiento para, ya miramos para qué, para desarrollar la aptitud interrogativa de los estudiantes, reflexionar acerca de la historia del pensamiento científico, plantear, desarrollar y sistematizar o de analizar situaciones problemáticas. Ahí sería muy importante que hubieran leído a Edgar Morin, pero bueno, respondamos cuál creen que es la respuesta de la 83. Elkin, que si puedes poner la pregunta nuevamente, pues porque como está entrecortada, o sea, la parte de abajo está la pregunta y arriba las respuestas. Listo, entonces aquí por eso les decía que era muy importante conocer un poquito de la teoría de Edgar Morin, porque una de sus grandes apuestas del pensamiento complejo es que él se opone, digamos, al reduccionismo entre causa-consecuencia, por ejemplo. Entonces él dice que más bien las situaciones son problemáticas. La es la D. Es decir, él no dice hay una causa y una consecuencia. Entonces, ¿qué pasó con el descubrimiento de América? No, pues que nos volvimos pobres y nos esclavizaron. No, dice, hay algo más problemático. Dice, sí, nos volvieron pobres, pero también llegó una riqueza cultural con los españoles, nos guste o no nos guste. Pero también nos generaron otras riquezas culturales que, a bien o mal, seamos multiculturales y eso tiene una riqueza en el presente. Que el gobierno nos minimice, sí, pero eso tiene una riqueza cultural. Entonces, lo que él busca es volver las situaciones problemáticas, no dar una respuesta unívoca, única, sino que como su pensamiento lo dice, es complejo. No todo tiene una respuesta única, unívoca, sino que ahí es que buscar problematizar permanentemente
para llegar a posibles respuestas no pensadas, no tenidas en cuenta, ¿listo? Entonces la respuesta es la D, pero digamos que estaba bien difícil porque pues implicaba conocer algo del pensamiento de Edgar Morin, porque de lo contrario pues podría ser efectivamente cualquiera. Si yo no sé qué plantea Edgar Morin, pues cualquiera puede ser viable. Bien, pasemos al 84. Dice, la escuela es un ambiente que requiere unas condiciones para aprender a desarrollar todos los aspectos y dimensiones humanas que permiten conocer, aceptar y crear nuevos valores. Vida cotidiana, valores en educación, de una señora Betty Monroy Henao y Josefa Buitrago, de la Universidad Externado de Colombia. Dice, desarrollar el anterior enunciado implica que en la institución educativa las prácticas pedagógicas favorecen enfoques cognitivos con cognitivos con énfasis en A, la memorización como base del aprendizaje, el razonamiento moral para el comportamiento, el pensamiento concreto para ser práctico o la convivencia con fines comunitarios. Ahí les doy 2 minuticos para que respondan, aunque creo que no está tan compleja, pero hagámosle. 2 minuticos. Sí, efectivamente es la D. Eh, digamos que hasta el mismo título del libro nos hace sacar conclusiones de que está enfocado más hacia la convivencia, hacia los fines comunitarios. Entonces, está perfecto. Es la D, la mayoría acertó. Vamos para la 85 y última. Le voy a dejar las otras de tarea con otros materiales que le vamos a hacer a llegar para que sigan practicando en casa. Entonces, la 85 nos dice, el estudiante es el resultado de los medios nuevos. Por lo tanto, un nuevo estudiante requiere un nuevo tipo de enseñanza. Esta expresión es importante para el profesor en el reconocimiento de los procesos de aprendizaje de sus alumnos porque le permite comprender que A, tienen formas de aprendizaje y por lo tanto requieren otro tipo de enseñanza. Están expuestos a cualquier cantidad de mensajes y medios que hace difícil la enseñanza. Por su permanente contacto con los medios requieren un tipo de enseñanza de acuerdo con este nivel de competencia. Los estudiantes aprenden desde diversas fuentes y por lo tanto requieren una atención especial. Acá hay como una cascarita, leámoslo atentamente y por favor en el chat pongamos la respuesta.
Listo, mis profes. Entonces, muy importante cuando estén en el examen, el truco efectivamente es estar permanentemente leyendo el texto, lo que preguntan, porque todas las afirmaciones son ciertas, desde la A a la D son ciertas. Los estudiantes tienen diversas formas de aprendizaje y por lo tanto requieren otro tipo de enseñanza, es cierto. Los estudiantes están expuestos a cualquier cantidad de mensajes y medios que hace difícil la enseñanza, por supuesto que es cierto. Los estudiantes por su permanente contacto con los medios requieren un tipo de enseñanza adecuado con este nivel de competencia, por supuesto que es cierto. Y los estudiantes aprenden desde diversas fuentes y por lo tanto requieren una atención especial, por supuesto que es cierto. Pero necesitamos es centrarnos en el texto. El texto me está diciendo que el estudiante es el resultado de los medios nuevos. Ojo, no me está diciendo medios de comunicación. Olvídese eso. Está diciendo de los medios nuevos. Hay nuevos medios de aprendizaje, que uno de ellos pueden ser los medios de comunicación, por supuesto, pero también puede ser la inmediatez, también puede ser sus procesos cognitivos que son más pragmáticos, que ellos aprenden de una manera más veloz de lo que aprendemos nosotros, que son más sedentarios que nosotros, quizás que tuvimos que trabajar en otro tipo de labores, etcétera, etcétera, etcétera. Están hablando de muchos medios. Entonces, el estudiante es el resultado de los medios nuevos. Por lo tanto, un nuevo estudiante requiere un nuevo tipo de enseñanza. Esta expresión es importante para el profesor en el reconocimiento de los procesos de aprendizaje de sus alumnos porque le permite comprender qué. Cuando nos dice comprender, es decir, nos está diciendo esto que estoy afirmando, qué significa o qué implica. Entonces hay que tratar de mirar que lo diga en otras palabras. Y efectivamente lo que resume eso sería la A. ¿Por qué? Dice, tienen diferentes formas de aprendizaje. ¿Eso significa que el estudiante es el resultado de nuevos medios? Sí, porque si son nuevos medios son diferentes formas de aprendizaje de las que ya teníamos. Y por lo tanto requieren otro tipo de enseñanza. Otro es sinónimo de nuevo tipo de enseñanza. ¿Sí? Diferentes formas lo podemos equiparar a nuevo y otro tipo lo podemos equiparar a nuevo también. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en las C, por ejemplo, por su permanente contacto con los medios requieren un tipo de enseñanza de acuerdo con este nivel de competencia. No nos está diciendo nada nuevo, sino de acuerdo a ese nivel de competencia que ya tiene. La D dice, los estudiantes aprenden desde diversas fuentes y por lo tanto requieren una atención especial. Atención especial no es lo mismo que nuevos medios. Nada que tiene que ver con nuevos medios. Y la más lejana, la B. Están expuestos a cualquier cantidad de mensajes y medios que hace difícil la enseñanza. Ahí al final no está concluyendo que se necesite algo nuevo, está diciendo que es difícil. Pero la A es lo más equiparable, en otras palabras, a la afirmación de la pregunta 85. Tienen diferentes formas de aprendizaje que lo podemos tomar como nuevas formas porque son diferentes y por lo tanto requieren otro, ese otro significa nuevo, puede ser otro es nuevo, tipo de enseñanza. Entonces la que más se equipara, la que más, digamos, tiene relación con con la afirmación, perdón, de la 85, efectivamente es la A. Ya ustedes pueden sacar conclusiones de cuántas preguntas acertaron, cuántas no acertaron y sacar sus propias conclusiones. No sé si hay otras preguntas. Yo les envié otro paquetico de preguntas que va de la 86 a la 91, creo, para que la desarrolle. Entonces, en este pequeño espacio, si hay algunas preguntas sobre los modelos, por ahí me escribieron que si había una definición de pedagogía crítica. Entonces, la pedagogía crítica es una propuesta político-pedagógica que cree que la escuela puede ayudar a transformar la sociedad. Yo creo que esa es la mejor definición. Las otras no les preocupa que transformen la sociedad, sino que la escuela cumpla sus fines, que es enseñar. ¿Enseñar qué? Lo que el modelo económico, social y político nos impone o quiere que aprendamos. Y entre mejor lo haga, pues es el mejor modelo. Pero la pedagogía crítica no es que lo niegue, repito, no somos los pedagogos críticos personas que no queramos trabajar ni enseñar, no. Sí, enseñamos, sabemos que los contenidos son importantes, pero lo que más nos importa es que en la escuela se puedan generar procesos de transformación de la realidad, así sean pequeños, pero que se vayan transformando las realidades de nuestros estudiantes.
No sé si hay otras preguntas ahí por el chat. Bueno, mis profes, si no hay más preguntas, yo le daría la palabra a Elkin para que ya diera el cierre, nos cuente qué sesión, a dónde envían el material, a los correos electrónicos. Si la profe o el profe que está preguntando no ha enviado su correo electrónico, por favor envíenlo para que, para que le podamos hacer llegar los materiales. Invitadísimos a la siguiente sesión, que va a ser virtual, y la siguiente va a ser presencial. Muy importante que nos confirmen si van a asistir presencialmente porque les vamos a entregar material en físico. De pronto les vamos a regalar algún llaverito, algún recuerdo de la sesión. Y por supuesto, pues vamos a estar con Marta Alfonso, que es una ejecutiva que tiene muy claro todo el marco normativo y eso les va a ayudar un montón. No se desanimen, ya va a salir el PIN, inviten más amigos a que tomen este curso. Las sesiones se están subiendo virtualmente. Entonces, el quien te doy la palabra para el cierre. Listo, profe Henry, muchas gracias por esa sesión, por esa aclaración sobre los modelos pedagógicos. Recordarle a los profes, a las profes que vamos a estar enviando el material por correo electrónico y las sesiones ya se pueden consultar en nuestro perfil en YouTube. De todas maneras, para esta sesión vamos a volver a enviar todos los links para los videos de las sesiones anteriores, además de volver a enviar el material con el que hemos trabajado. Entonces, muchas gracias a todos, a todas. Recordarle que el día 26 de marzo tendremos nuestra sesión presencial. Esto nosotros creemos que va a ser en la sede de FECODE, que eso es en Teusaquillo. Entonces no olviden escribirnos ahí por el chat si pues llegarían a esta sesión como para tener más o menos un registro de los profes y las profes que van a participar para el material que ya había hecho el compañero Henry. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y esperamos la sesión presencial va a ser grabada. Yo creo que la vamos a transmitir por un Facebook Live. Listo, entonces eso, vayan colocando ahí para más o menos saber. Muchas gracias a todos y a todas, profes, y nos estaremos viendo de hoy en 8 nuestra próxima sesión, que es, si no estoy mal, razonamiento matemático. Entonces, profes, muchas gracias por asistir y nos vemos de hoy en 8 días.